Buenas noches, Dios les bendiga. Seguimos hablando sobre el libro de Números. Ahora vamos a ver el capítulo número 21, lo que es la serpiente de bronce. Mi nombre es Rocío Carmona de Borbolla y iniciamos con esta trayectoria por el desierto, ¿verdad? Donde los israelitas empiezan a desarrollar estas nuevas generaciones, sus primeras batallas para conquistar y para prepararse para la tierra prometida. En lo que la nueva generación de Israel comenzó su acercamiento a la tierra prometida, esta nueva generación se encontró con su primer ejército hostil, que es Arad, el cananeo, en el Nehuel. Y ellos dijeron, ¿verdad?, que tomarían prisioneros y que destruirían todas sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. Esta es una idea extraña en nuestra manera de pensar, ¿verdad? ¿Cómo es que este tiempo mostraría que la propiedad era completamente dada a Dios al destruirla? Esto haciéndola inutilizable para alguien más. Esta era una manera costosa y de todo corazón de darles las cosas al Señor. Esta era una manera de Israel decirle a Dios: no estamos luchando esta batalla por nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios. Y ellos tenían que salirse lejos de su camino para rodear Edom cuando no pudieron pasar, ¿verdad?, por Edom, porque no les dieron permiso. Entonces ellos tenían que salirse lejos de su camino porque los edomitas se negaron a darles el paso. De hecho, para ir alrededor de los edomitas, ellos debían volver hacia el desierto y lejos de Canaán, y esto pues era obviamente pues desalentador. Ellos tenían una razón para estar desanimados, pero no tenían excusas para desalentarse. Ellos enfrentaron un verdadero desafío y algo que es, pues que no es gracioso en absoluto. Sin embargo, ellos no tenían excusas para no confiar en Dios, para no buscar su victoria a pesar de todo. Dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nuevamente regresamos a esta triste historia de todos los tiempos. La nueva generación sonaba como la generación antigua. Si ellos continuaban en los pasos de sus padres, esta nueva generación no sería capaz de entrar a la tierra prometida, de lo que fue la situación que vivió la previa generación, ¿no? De hecho, ellos utilizan, quizás actuaron peor, porque utilizan estas palabras, pero actuaron peor que sus padres aquí. En 8 pasajes previos en Éxodo, en Números, los hijos de Israel se describen como que hablan contra Moisés. Pero en esta situación, Moisés sabía y el Señor sabía que ellos realmente estaban hablando contra Dios, pero el pueblo no era lo suficientemente descarado para hacerlo directamente. Ahora ellos son lo suficientemente descarados porque dicen: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Este era un problema mayor. Ellos estaban en la línea del límite de la tierra prometida, más cerca de lo que estuvo la previa generación de incrédulos, y ahora ellos estaban comenzando a actuar con la misma incredulidad, o peor, algo drástico tenía que hacerse. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Cuando estas serpientes llegan al pueblo, el pueblo dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Si esta nueva generación era capaz de pecados más profundos, tal como quejarse abiertamente contra el Señor, pues ellos también tenían corazones más blandos y rápidos de arrepentimiento. Ellos rápidamente se humillaron a sí mismos delante del Señor y delante de Moisés. No tuvo que pasar todo una situación, ¿verdad?, de confrontación y de a ver quién puede y que no. Ellos dijeron: no, hicimos mal, estamos viendo estas consecuencias, nos arrepentimos. Ellos le pidieron a Moisés que orara por ellos. Sabían que su respuesta estaba solo en el trabajo
trabajo salvador de Dios en sus vidas. Ellos no estaban confiando en la suerte o en expertos médicos, sino solamente en Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Dice, Moisés hace una serpiente de bronce para ponerla en un asta para que ellos la miren y puedan ser salvos. Y lo eran. Pues esta es una dirección inusual que está tomando el Señor y da un resultado milagroso. No es por casualidad, Él ya tenía un plan. No hay una conexión inmediatamente lógica entre meramente ver una serpiente en un asta y vivir o rehusarse a verla y morir. Pero Dios ordenó esa aparentemente inusual cosa que se debía usar para traer salvación a Israel. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Jesús se refirió a este singular evento en Juan capítulo 3 versículos 14 al 15 y Moisés dice levantó la serpiente y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús claramente dijo que hay una similitud entre lo que Moisés hizo aquí y lo que Jesús hizo en la cruz. Pero ¿cómo una serpiente puede tener una similitud con Jesús? Bueno, las serpientes son seguidamente usadas como imágenes del mal en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15 y Apocalipsis 12, 9. Como sea, el bronce es un metal asociado con el juicio también en la Biblia, porque el bronce debe ser hecho al pasar por medio de los fuegos del juicio. Dice, entonces, una serpiente de bronce sí habla del mal, pero el mal habiendo sido juzgado, igual que Jesús, que no conocía pecados, pero se volvió pecado por nosotros en la cruz. Nuestros pecados fueron juzgados en Jesús. Una serpiente de bronce es una imagen del mal ya tratado y juzgado. Nosotros hubiéramos querido disminuir nuestro sentido del pecado y poner la imagen de un hombre arriba en un asta. Un hombre podríamos decir que puede ser bueno y parte de malo, pero una serpiente nosotros podemos más fácil ver la maldad en esta parte, ¿no? Entonces, en adición, si la serpiente se colocaba horizontalmente en el asta vertical, es fácil de ver como esta era también una serpiente, una representación visual de la cruz. Como sea, muchas tradiciones muestran la serpiente siendo rodeada alrededor de un asta y esta es una fuente de la figura antigua de sanación y medicina, una serpiente enrollada alrededor de un asta. El pueblo, dice, era salvo no por hacer algo, sino por simplemente mirar a la serpiente de bronce. Ellos debían confiar que algo tan aparentemente insignificante como mirar una serpiente en el asta era suficiente para salvarlos. Ciertamente, algunos perecieron porque ellos pensaron de eso que era algo pues muy torpe o insignificante de hacerlo. Como dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podemos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos manda a solo confiar en Él, a verlo solamente a Él. Cuando Israel se estaba quejando en contra del Señor y en contra de Moisés, ellos no estaban viendo al Señor de la manera que deberían. Ellos estaban viéndose a sí mismos, estaban viendo las dificultades, estaban viendo las difíciles circunstancias, pero ellos no estaban viendo al Señor. La pregunta aquí es, ¿qué se necesita hacer para que tú y yo veamos al Señor? ¿Qué necesita hacer el Señor para trabajar con nosotros y que Él pueda trabajar en nosotros de tal manera que nosotros podamos voltear a verlo a Él? Cuando el pueblo estaba de camino a la tierra prometida, tuvo varios obstáculos, varias oposiciones
como era en el caso con los edomitas, los amorreos, que no dejaron pasar a Israel a través de su tierra. Y mientras que Edom pasivamente se negó, los amorreos atacaron activamente a Israel y el rey Sejón, dice, dirigió la batalla. Antes de que se enfrentaran a los endurecidos guerreros de Canaán, Dios les dio pequeños enemigos, pequeñas batallas para pelear. Podemos ver qué tan necia era la incredulidad de la generación previa. Y dice la palabra del Señor que ahora habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, la tierra de los amorreos. Después se convierte en posesión de Israel, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Reciben estas tierras por heredad. Dice que salió contra ellos Og, rey de Basán. Esta era otra batalla que Israel no había provocado. Sin embargo, Israel estaba más que adentro del desafío y vinieron a Dios para ganar esta batalla de una manera gloriosa. La nueva generación de los hijos de Israel estaba haciendo un maravilloso progreso en la tierra prometida y experimentando victoria tras victoria. Pues son muchas experiencias las que podemos ver en este capítulo, pero creo que una de las más sobresalientes es reconocer que Jesucristo es nuestro recurso, sin excusas, sin pretextos, al alcance de todos. Voltearlo a ver a Él como nuestro recurso para salvación es el recurso de vida eterna. Que pasen una bonita noche, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima cápsula del libro de Números. Bendiciones.